Los rostros, preparemos el corazón para continuar con esta campaña, el camino del amor. Padre, yo quiero rogarte una vez más tu ayuda, quiero pedir la asistencia de tu Santo Espíritu en este mensaje. Padre, tú has estado trazando el camino, hay quien lo ve, hay quien no lo ve. Padre, que esta noche pueda volver a brillar en tu misericordia, que puedas dejarlo más claro, el camino del amor, en el nombre de Jesús. El mensaje de esta noche se titula ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Por qué predicamos este mensaje hoy? Porque hemos estado predicando el camino del amor y este es uno de los mensajes que tienen que ver con el amor a Dios y con el amor al prójimo. También porque hay personas seguramente que después de haber estado escuchando esta campaña de mensajes sobre el camino del amor, hay quien realmente quiere arrepentirse. Entonces, para aquellas personas que realmente quieren arrepentirse, es este mensaje, para que puedan entender de qué se tienen que arrepentir. Entonces, este mensaje tiene como propósito explicar de qué te tienes que arrepentir. Hoy en día, hay personas que dicen haberse arrepentido, pero su arrepentimiento es falso, no es verdadero. Vemos muchísimas personas que dicen haberse arrepentido, pero su arrepentimiento es superficial, no es verdadero, no es profundo, no abandonan los pecados, siguen haciéndolos, por lo tanto no es un verdadero arrepentimiento. Otros dicen haberse arrepentido de un año para acá, pero sus frutos dicen otra cosa, son muy distintos. Por lo tanto no hubo un verdadero arrepentimiento. Otros reclaman haber dejado pecados escandalosos, quiere decir exteriores, notables, como las malas palabras, la mentira, el robo, cosas así. Pero sin embargo, siguen practicando pecados del corazón, por lo tanto, no es un verdadero arrepentimiento. Entonces, hoy vamos a ver qué significa realmente esto, de qué me tengo que arrepentir. Y para esto vamos a ver algunos pasajes de la Escritura. Si trajo su Biblia, yo lo invito a que abra conmigo la Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22. Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. Estos pasajes nos van a ir mostrando la importancia de un verdadero arrepentimiento. Romanos 1, 21 y 22 dice así: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí en este versículo se nos habla acerca de aquellas personas que han conocido a Dios y no lo sirven. En el versículo 28 de ese mismo capítulo 1 dice: Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. También se nos dice en Romanos capítulo 3, en el versículo 12, Romanos 3:12, hablando del pecador, no está hablando del cristiano que ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido, habla del pecador que aún no lo ha hecho y dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Efesios capítulo 4, veámoslo juntos. Efesios capítulo 4, versículo 18 y 19. Efesios capítulo 4, versículo 18 dice así: Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí vuelve a repetir lo mismo esta noche. Nos habla de las personas que aún no se han arrepentido y habla de que el corazón se endurece por causa de una ignorancia, pero no es una ignorancia en cuanto a que no sepan, sino es más bien es voluntaria, no quieren entender, no quieren dejar su pecado. Y habla acerca de perder la sensibilidad. También nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3, Efesios 2, 2 y 3,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, lo mismo que los demás, dice el verso 3. Vemos entonces que aquí se nos habla que el pecador vive de acuerdo a sus deseos, obedece a sus deseos y no a la razón, y no hace la voluntad de Dios sino la suya propia. Este domingo pasado inmediato hablamos acerca de que el pecado del egoísmo es obedecer a los sentimientos. La persona que obedece a los sentimientos es muy egoísta, es pecador delante de Dios, y de aquí se generan todos los pecados. Precisamente de aquí se generan todos los pecados, del egoísmo. Finalmente leemos 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15, 1 de Timoteo 1, 15. Primera de Timoteo 1:15 dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí habla el apóstol Pablo, ya siendo un salvo verdadero, un cristiano. Él dice de los cuales yo soy el primero, y esto nos habla de que él estaba muy consciente que no había sido pequeño su pecado. Él estaba muy consciente que su vida de pecado no había sido cualquier cosa, había sido una vida de mucho pecado, y por eso él dice, de los cuales yo soy el primero. Vamos a poner atención esta noche entonces, ¿de qué me tengo que arrepentir? Es el mensaje. Y lo primero que te tengo que decir esta noche, si tu deseo es arrepentirte, o si tú quieres saber de qué tienes que arrepentirte, es de toda una vida de pecado. De toda una vida de pecado te tienes que arrepentir. Lo primero que tienes que entender esta noche, que no te vas a arrepentir de los pecados de este año, ni de los del año pasado solamente, o de que te enojas, o de que te impacientas. Este sería un gran engaño de tu corazón si nunca te has arrepentido. Tratar de pensar que tan solo te vas a arrepentir de ciertas cosas. Quizás al estar escuchando estos mensajes del camino del amor, para algunos su conciencia se ha despertado a una realidad: yo no soy creyente, no soy cristiano. Yo no amo, como dice la Escritura. Seguramente para algunos ha sido evidente su falta de paciencia, su falta de amor y cosas así. Y digan, ahora me voy a arrepentir, pero ya me di cuenta que me enojo, ya me di cuenta que he hecho mentiras. No, yo quiero decirte que si realmente te quieres arrepentir, si ese es tu deseo sincero, arrepentirte, no te vas a arrepentir solo de algunos pecados. Tienes que entender esta noche el mensaje. Tienes que arrepentirte de toda una vida en pecado, de toda tu vida pasada. En otras palabras, de una vida de pecado. Tú recordarás cuando eras pequeño, quizás cuando estabas entrando en esa adolescencia a los 11, 12, 13 años de edad, cuando tu memoria, tu mente se estaban formando ya más completamente, seguramente que ya recordarás cosas que tú hiciste que están mal delante de Dios, pecados. Por ejemplo, aquel dulce que robaste cuando eras pequeño, cuando ibas a la tienda y quizás se descuidaba la persona que estaba atendiendo el negocio y robabas un dulce, o le robabas a tu vecino de la fruta de su árbol, o robabas del dinero que sobraba después de ir a la compra cuando tu mamá te enviaba a realizar un quehacer, a ir a comprar algo. Tú tienes que recordar también que cuando fuiste adolescente y quizás fuiste entrando en una etapa más de juventud, empezaron a surgir algunas ideas en tu cabeza y empezaste a obedecerlas. Quizás eran ideas impuras, o sea, no puras, no buenas moralmente hablando. Quizás eran pensamientos indecentes, incorrectos, pensamientos de tipo sexual, y empezaste a obedecerlos. Para algunos, pues quizás ya a esa edad habrán cometido alguna fornicación o habrán practicado algún pecado contra su propio cuerpo. Tú tienes que recordar y entender que todo eso delante de Dios es pecado y es muy grave. Quizás fuiste creciendo un poco más, fuiste teniendo juventud, vamos a llamarlo, abandonando ya lo que es la etapa de la adolescencia, y quizás tus deseos se hicieron más fuertes y ahora te era atractiva las cosas del mundo. Empezabas a ver revistas y a veces las revistas no eran muy decorosas, traían fotografías incorrectas, indecentes, o temas sumamente mundanos, o morbosos, o sucios, y te deleitabas en leer esas cosas. O empezabas a tratar de descubrir qué dice aquí, qué dice allá, y corrompiste tu corazón y tus ojos.
También es importante que recuerdes cómo te portaste con tus vecinos cuando eras un joven. Realmente, si tú fuiste una persona que causaste problemas, que hiciste daños en el vecindario, que robabas, que mentías, que andabas en pleitos, que andabas en cosas así. También tú debes recordar cómo fue tu vida, si eras una persona sincera que hablabas la verdad, o se te hacía fácil echarle mentira a tus papás, a los maestros de la escuela, echarle mentira a tus vecinos, echarle mentira a las personas por no querer enfrentar la realidad y hablar la verdad con los demás, por quererte esconder, por no ser una persona sincera y transparente, que cuando te preguntaban algo, tú decías, no, no fue así, cuando realmente habías hecho eso. También tendrás que recordar tu escuela, sea cuando empezaste a ir a la secundaria o a la universidad ya. Recordarás qué hiciste en tu escuela, cómo te comportaste con tus maestros, si hablabas la verdad, si realmente hacías las tareas, te esforzabas por estudiar o mentías, o no hacías lo que te encargaban en la escuela, echabas mentiras, etcétera. También tienes que pensar en el uso que le has dado a tu cuerpo, es muy importante, porque el cuerpo que Dios te dio es un vehículo santo y sagrado que debe ser solamente utilizado para la gloria de Él, quiere decir, para servirlo a Él. Y es bueno que empieces a meditar y a tomar muy seriamente qué hiciste con tu cuerpo hasta el día de hoy. Quizás desde que eras joven y ya empezaste a crecer más, ¿cómo utilizaste tu boca realmente? Hasta el día de hoy, ¿para qué ha servido tu boca? Si ha servido tu boca para hablar palabras correctas, para edificar a los que te oyen, o si de tu boca han salido toda clase de inmundicias, de chismes, de críticas, de palabras duras, ásperas, de mentiras o cosas así. También, ¿cómo has utilizado tus ojos? ¿Qué uso le has dado a tus ojos realmente? Si tus ojos han servido para ver las necesidades de otros, para preocuparte por los que te rodean, o si tus ojos han servido para criticar, para hablar mal de lo que hace el otro, o para codiciar con tus ojos, quizás las cosas materiales de tu vecino, su auto, o cosas así, o mujeres, o revistas indecorosas, o la televisión, o cosas por las cuales tus ojos se han corrompido, y han corrompido también tu corazón. También es importante que seas honesto y recuerdes cómo has usado tu cerebro hasta el día de hoy. Si realmente tu mente, tu razón la has utilizado para gobernar tu vida, para hacer lo bueno, porque así lo diseñó Dios, o has guardado malos pensamientos en tu cerebro. Has guardado pensamientos de enojo, de amargura, de impureza moral, de lascivia, de lujuria o cosas así. ¿Cómo has usado también tus manos? ¿Para qué han servido tus manos? ¿Realmente tus manos han servido para aliviar el dolor al ajeno, para llevarle de comer al hambriento, para hacerle misericordia al que sufre, realmente para servir a tus padres, para hacer las cosas que te pedían con amor, con gusto? ¿Sirvieron tus manos realmente para esforzarte y trabajar y ser de provecho y ayudar a los demás? ¿O tus manos quizás las usaste para amenazar a otros, para levantarlas desafiando a otros, para señalar a otros, para criticar a otros, para robar, para mentir, para utilizarlas para corromper tu cuerpo o corromper el cuerpo de otra persona? Quiero decirte que eso es pecado delante de Dios. Y si tú has hecho esas cosas con tus manos, tienes que saber que has ofendido a Dios. Porque Dios te dio las manos, te dio los pies, te dio la boca para servirlo a Él y no para hacer lo que a ti te da la gana. También tienes que recordar cómo has usado tus pies. Si tus pies han servido para dirigirte a hacer el bien, para ir a socorrer a la persona que está necesitada, o si tus pies han sido utilizados solamente como un instrumento para trasladarte de un lugar a otro donde a ti te gusta estar haciendo lo que a ti te da la gana. En otras palabras, ¿qué uso le has dado a tu cuerpo? También tienes que recordar si es tu deseo realmente arrepentirte. ¿A cuántas personas has traicionado en esta vida? Deberás recordar si has traicionado o has traicionado la confianza que pusieron en ti. Quizás tu jefe en el trabajo te encargó un trabajo, te pidió algo y tú no lo hiciste bien. O tu maestro en la escuela, o tu papá puso confianza en ti, tu mamá, y te encargaron algo y en vez de utilizarlo para lo que te pidieron, lo utilizaste para otras cosas. Y traicionaste la confianza de estas personas. Quizás tu padre o tu madre pusieron en tus manos algo, confiaron en ti y tú traicionaste esa confianza. Quizás un buen amigo que tenías lo traicionaste, no fuiste leal a él, hablaste mal de él porque te enojaste con él, lo hiciste quedar mal con otras personas, o te prestó algo y no se lo devolviste. Tienes que recordar esas cosas. O tu propia mujer, tu propia esposa que puso toda su confianza en ti y la traicionaste, mirando a otras mujeres, codiciándolas o aún cometiendo el pecado del adulterio. Tienes que recordar también si a tus hijos no los has traicionado.
Porque Dios te dio esos hijos para criarlos, para enseñarlos a amar a Dios, para encaminarlos por el camino recto. Y si realmente Dios puso su confianza en ti y te entregó a esos hijos, ¿qué hiciste tú con tus hijos realmente? Si alguna vez pediste dinero y no pagaste, y la persona puso su confianza en ti y te prestó el dinero, y lo traicionaste no pagándole, tienes que acordarte de esas cosas. Tratos injustos, préstamos que no pagaste, herramientas que no devolviste, situaciones en tu vida donde no fuiste justo en tu trato con los demás. Tú pensabas quizás que solo eran detalles en tu vida de los que tenías que arrepentirte. No, yo te quiero decir esta noche que no son detalles en tu vida. Tienes que arrepentirte de toda una vida de pecado, de toda una vida en pecado. Y lo primero que tienes que reconocer esta noche, si realmente te quieres arrepentir, es lo siguiente: tú te desviaste. En otras palabras, Dios no te creó a ti para pecar. Dios te creó a ti para que lo sirvieras y para que tú pudieras amarlo a Él con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. ¿Por qué te desviaste? Porque la Escritura dice en Proverbios 18, su deseo busca el que se desvía. Porque tú buscaste tus propios deseos. Porque tú no utilizaste la razón tan preciosa que Dios te dio para saber lo que es bueno, para saber lo que es malo y poderte guiar en esos primeros años dándole el uso correcto a la razón, sino al contrario, empezaste a desviarte buscando tu propio deseo, sea el dinero, sea la vanidad, sea la lujuria, sea el rencor, sea el resentimiento, sea lo que sea, te desviaste tú, dice la Escritura. No hay excusa. Hay personas que dicen, pues yo no sabía, por eso hice todas esas cosas malas. Quiero decirte que esa es una gran mentira que muchos pecadores utilizan para justificar sus pecados. Y tú debes de tener mucho cuidado en tu propia vida, que no vayas a hacer tú lo mismo que los demás, que no quieren arrepentirse y empiezan a excusarse diciendo, yo no sabía, por eso me enojaba, por eso mentía, por eso robaba. Es una gran mentira. Otros dicen, yo no tenía doctrina, es que yo no tenía la palabra de Dios. Vamos a ver esta noche cómo Dios te dio todo lo necesario para obedecerle. Y si tú no lo obedeciste cuando eras joven, etcétera, es porque no lo amabas realmente. Porque te desviaste buscando tu propio deseo. Vemos entonces que la Escritura nos habla que tú eres responsable de tus actos delante de Dios y no puedes culpar a nadie. No puedes culpar y decir, es que yo no sabía. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 4, en Romanos 2:4 dice la palabra, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí se nos dice claramente que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. En otras palabras, Dios en su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cuál es la benignidad de Dios? Es parte del carácter de Dios. Quiere decir que a pesar de que tú has hecho lo malo, a pesar de que tú no lo has servido, a pesar de que tú no le has pagado a Dios como Él ha sido bueno contigo, sin embargo Él en su paciencia, en su amor, soporta tus pecados y te va dando todo lo que necesitas para que tú puedas arrepentirte y dejar de ofenderlo a Él y dejar de lastimarlo a Él. Vamos a ver algunas cosas de la benignidad de Dios. Primeramente, se nos habla que Dios nos creó con la conciencia y la razón. Así lo dice Romanos 2:15. La Escritura nos dice que Dios nos ha dado razonamientos y nos ha dado una conciencia. Y en ese razonamiento nosotros sabemos lo que es bueno y malo. De tal manera que la conciencia misma que tenemos nos dice cuando hacemos algo malo, nos condena, ¿sí? Nos remuerde. O cuando hacemos algo bueno, nos aplaude y nos alaba. Vemos entonces que Dios no nos dejó sin esas facultades para poderte arrepentir y servirlo a Él. Dios te dejó todo lo necesario, te dio una conciencia, y tú podrás recordar cuando eras pequeño, jovencito, adolescente, que cuando ibas a una tienda y te robabas un dulce, tu conciencia te empezaba a picar y a remorder, a picar y a remorder. ¿Por qué? Porque habías robado. Porque dice la Escritura, la palabra de Dios, que Dios ha escrito su ley moral en nuestros corazones. Sus mandamientos Dios los ha escrito de tal manera que la conciencia, cuando tú has hecho algo malo, la conciencia te remuerde. Cuando echabas mentiras o cuando echas mentiras, la conciencia te empieza a picar y a remorder. Te empiezas a sentir como ansioso, como que echaste una mentira. En otras palabras, Dios te ha dado facultades
para que lo sirvas y para que sepas lo que es bueno y malo. Así es que es mentira aquellas personas que decían yo no sabía. Tú no podrás decirle a Dios que no sabías, porque el día del juicio final, Él te va a decir, yo te di una conciencia, y tú te acordarás que cuando hacías esos pecados de inmoralidad, tú te sentías muy sucia. Cuando tú robabas, tú te sentías muy sucio. Cuando tú mentías a tus padres, tú te sentías muy mal. Y si te sentías muy mal, era porque yo puse una conciencia en ti para reprenderte y para aplaudirte cuando hacías lo bueno. Entonces no puedes decir que no sabías. Otro medio por el cual Dios te da testimonio de Él mismo y de que debes servirlo a Él, es la creación que Él ha hecho. La Escritura nos dice en el Salmo 19, verso 1, que los cielos cuentan la gloria de Dios. En el Salmo 19:1 se nos dice que la creación misma cuenta la gloria de Dios. Y si tú lees la Escritura en Romanos capítulo 1, se nos dice que las cosas visibles que Dios ha creado nos dan testimonio de las cosas que no alcanzamos a ver con nuestros ojos. Cuando tú ves estos árboles preciosos, cuando tú ves los ríos, cuando tú ves la flor, cuando tú puedes oír el canto de un pájaro, cuando tú ves esa noche llena de estrellas, cuando tú te gozas con la creación, inmediatamente sabes algo. Esto no se hizo solo. Estas cosas las hizo el Creador. Las cosas invisibles entonces son manifestadas. Te da testimonio Dios que Él existe por medio de lo que ha creado Dios. Entonces, no solamente tienes la conciencia, tienes la creación, que te habla de un Dios bueno, que te habla de un Dios amoroso, que te habla de un Dios santo, etcétera. Tú no puedes decir que no sabías, porque la misma creación durante muchos años te ha dicho, Dios existe, Dios es real, y no debes hacer lo malo. Pero no solo eso, también seguramente tienes la palabra de Dios. Tú puedes ver la benignidad de Dios en que Dios ha hecho llegar a tus manos la palabra. Quizás cuando eras jovencito atendías a una iglesia. Quizás hoy tú dices, bueno, esta iglesia estaba muerta. Pero ellos tenían mandamientos y te hablaban los mandamientos de Dios. Ellos abrían la Biblia y te decían lo que estaba escrito en la Biblia. Y aunque esa iglesia estuviera muerta, tú no tienes excusa para decir que no se te leyó los mandamientos. Que no se te habló de la palabra que está escrita en este libro, que es la palabra de Dios. Y cuando tú sabías que Cristo Jesús había sido crucificado, que había un infierno para los pecadores, que había un cielo para los que se salvaban, y que debías de vivir una vida de obediencia, era toda la luz que necesitabas, nada más, para salvarte. Pero ¿por qué no te hizo efecto esa palabra? Tú podrás justificarte y decir que la iglesia estaba muerta, podrás echarle la culpa al predicador, y el predicador le va a dar cuenta a Dios por su vida. Eso es definitivo. Pero tú le vas a dar cuenta a Dios porque oías la palabra y no la obedecías. Te justificabas diciendo, todos aquí son una bola de pecadores. Todos aquí echan mentiras. Todos aquí quedan mal. Todos aquí esto. Pero no veías tus propios pecados. ¡Qué a gusto te sentías! ¡Cuánto descansabas! Porque tu conciencia te estaba picando y te estaba diciendo, andas mal. No oras, no lees, no amas, no perdonas, amas el mundo. Pero tú, justificando tu maldad, para apaciguar tu conciencia, veías en el pastor muchas cosas, veías en el otro, veías en la codiciosa o en el amargado, esto, aquel, y te justificabas en esa iglesia muerta. Pero quiero decirte que la luz te llegó y la despreciaste. También sabes que Cristo murió en la cruz. ¡Qué gran luz es esa! Porque quizás desde pequeño tienes este conocimiento. Cuando jovencito ya no te era extraño saber que Jesucristo había sido crucificado en un madero. Sin embargo, a pesar de que tenías esa luz, seguías cayendo en pecados, en inmoralidades, en mentiras, en avaricias, en rencores, en pecados. Por otro lado, Dios, en su benignidad, que te guía al arrepentimiento, ha enviado al Espíritu Santo. Tiene 2000 años morando el Espíritu Santo en la tierra, y seguramente que el Espíritu Santo ha tenido tratos contigo una y otra vez. Te ha traído temores en la noche para darte cuenta que estás perdido, que no amas a Dios. Te ha dado quizás en alguna ocasión un sueño para despertarte de esa indiferencia de arrepentirte. Otras ocasiones quizás tu propia conciencia te empezó a picar más fuerte porque el Espíritu Santo estaba ahí. O a veces te sucedió algo en la vida, no sé, un accidente, una enfermedad, o pasaste por un momento difícil, peligroso, y saliste adelante y te entró temor. Y como que empezaste a pensar más seriamente en Dios. Todo eso es el Espíritu Santo que ha estado tratando contigo. Pero sin embargo, tú lo has resistido.
lo has resistido, porque no te has arrepentido. ¿Qué podemos decir de la sana palabra que has escuchado? La sana palabra que te llama al arrepentimiento, que te llama a vivir una vida santa, apartada del pecado, y aún sigues en tus pecados. Aún los juicios de Dios, Dios ha diseñado los juicios para decirte que Él existe y que Él va a castigar al pecador. Todos estos días todos hemos estado quizás impresionados de ver la magnitud de este huracán, cómo ha destruido tanto. Y podemos decir, ha quitado muchísimas vidas y ha ocasionado tremendos destrozos. No quiero entrar en el tema esta noche, qué está pasando o cosas así con el huracán, ni quiero desviar tu atención. Pero todas estas cosas Dios las permite de una o de otra manera, para que tú razones y veas, existe lo eterno. Algo está pasando malo en esta tierra, porque no viene la bendición como debe de venir. Viene una catástrofe, viene otra catástrofe, y luego viene un terremoto, y luego viene una guerra, y luego viene un huracán, y luego viene una devaluación, y luego viene esto, y luego viene el otro. Y todo esto lo permite Dios de una manera o de otra manera, no que se goce Dios en hacerlo, Dios no se deleita, Dios no hace muchas de estas cosas, simplemente el hombre está cosechando el mal uso que le ha dado la naturaleza. Pero Dios lo permite, y Dios lo permite para que tú razones y veas que todas estas escenas espantosas solamente te están hablando ya de la escena que falta, el día del juicio y cuando tú seas arrojado al infierno. Si te asustas cuando ves los periódicos, cuando ves esas escenas quizás de la gente muerta o que fue sepultada en ese alud de lodo, o los animales queriéndose comer los cuerpos humanos, tú no has visto nada todavía. El infierno es peor que esas cosas. Y quiero decirte que si hoy sientes miedo y terror de todo lo que está pasando y te sientes impotente de entender qué está pasando y por qué están pasando las cosas, es que tú no entiendes una cosa. Dios te ha estado hablando durante muchos años que te arrepientas, pero no te has querido arrepentir. Y todo Dios lo está permitiendo para que te des cuenta lo mal que está tu vida y hacia dónde vas. La benignidad de Dios te guía al arrepentimiento, dice Romanos. Dios te ha dado salud. Dios te ha dado salud para que lo sirvas. Y como un testimonio de que Él quiere guiarte al arrepentimiento. El hecho de que hoy tu corazón esté latiendo y puedas tener salud en tu cuerpo es una señal de que Dios es real, de que Dios existe y que Dios te está guiando al arrepentimiento, pero tú te resistes. Usas tu salud y tus fuerzas para servirte a ti mismo, no para amarlo a Él como Él pide. La comida que te ha dado, el sol que hace salir, el amanecer, etcétera, son evidencias de un creador. ¿Qué es un pecador? ¿Cómo podríamos definir nosotros qué es un pecador? En Romanos 1:28 dice la Escritura, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿a qué se refiere esta parte de la Escritura? No se distraiga leyéndolo, ponga atención, por favor. ¿A qué se refiere esta parte de la Escritura? Se refiere a lo siguiente: tú no has aprobado tener en cuenta a Dios. En otras palabras, Dios se ha manifestado a tu vida de muchísimas maneras. De muchísimas formas se ha manifestado Dios. Ya te lo dije, se ha manifestado a través de tu conciencia, a través de la creación, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, a través de la muerte de Cristo, a través de los juicios que están cayendo sobre la tierra, a través de todo se ha manifestado Dios. Sin embargo, tú no has tomado en cuenta a Dios. Eso es un pecador. Sí, porque cuando hablo de un pecador, a lo mejor tú puedes evadir tu responsabilidad esta noche y decir, yo no soy, yo no adultero, yo no mato, yo no robo, yo no ando haciendo cosas malas. Un pecador es aquel que no toma en cuenta a Dios. Es una persona que tiene Biblia, que canta, que va a la iglesia, que hace oraciones, ayunos, da diezmos, da ofrendas, predica el evangelio, no practica pecados escandalosos, pero no toma en cuenta a Dios, porque se guía por sus propios deseos. Si le da la gana de echar una mentira, la echa. Si un deseo malo, lo tiene. Si de pronto una impaciencia, una cólera, una falta de amor, una falta de perdón, una falta de misericordia, no tomas en cuenta a Dios. Una falta de amor hacia tus hijos, hacia tu familia, una falta de paciencia a tu esposa, una falta de paciencia a tus hijos, no tomas en cuenta a Dios. Un reclamo a tu marido, no tomas en cuenta a Dios. Vemos entonces que
Un pecador es alguien que no toma en cuenta a Dios. Y como resultado se producen muchos pecados. Se produce inmundicia. Inmundicia quiere decir impureza moral. Por eso luego surgen malos pensamientos en tu cabeza, codicias, lujurias, ideas incorrectas, pensamientos sucios, porque no tomas en cuenta a Dios. ¿Se te hace fácil acariciar un pensamiento impuro? Porque no tomas en cuenta a Dios. Al adúltero, adulterar, porque no toma en cuenta a Dios. Al fornicario, al que vive en unión libre, le da lo mismo. No toma en cuenta a Dios. Adulterio nace de eso. Inmoralidad nace de eso. Fornicación nace de eso. Amarguras nacen de no tomar en cuenta a Dios. De dejarte guiar por tus propios impulsos y por tus propios deseos. Enemistades, pleitos, amarguras, resentimientos, falta de perdón. Y aquí nace todo, de no tomar en cuenta a Dios, de no hacer lo que Dios quiere y hacer lo que sientes. Envidias, celos, nacen de aquí. Envidias, cuando tú envidias la felicidad del otro, el marido del otro, el auto del otro, el trabajo del otro, cuando te sientes triste porque no tienes ropa bonita, cuando te sientes triste porque no tienes esto o aquello. Envidia, celos, mentiras. De aquí nace la mentira. Y quiero decirte que la mentira es un pecado abominable delante de Dios. Es un pecado abominable. ¿Por qué? Porque Dios es verdad, dice la Escritura. Dios es verdad. Y cuando tú hablas mentira, te opones a Dios, resistes a Dios, pecas contra Dios. También porque dice el mandamiento, no mentirás, no mentirás. Porque la persona que no habla la verdad es una persona que no está buscando el bien de los demás. ¿Qué está buscando? El bien suyo. El bien suyo. Y no hay mentiras blancas, ni piadosas, ni pequeñas, ni rosas. Toda mentira delante de Dios es pecado. Cuando tú no hablas la verdad, es que hay motivos muy perversos detrás de ti. Estás ocultando algo. Estás ocultando algo dentro de ti. No hablas la verdad. Y luego de pronto te preguntan, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Yo no guardo rencor contra nadie. Pero luego vas y hablas con otra persona y dices, yo no puedo perdonar a aquella persona. Eso es un corazón mentiroso, no es un corazón sincero. Los chismes, esa boca suelta, esa boca que se suelta hablando a los demás, hablando del vecino, hablando del familiar en la casa, hablando del marido, hablando del otro. Los engaños, cuando ponen su confianza en ti y no eres sincero con los demás y mientes. La soberbia nace de aquí, de no tomar en cuenta a Dios, ese orgullo, ese concepto más alto de ti mismo, que te cuesta mucho trabajo perdonar, que te cuesta mucho trabajo servir a los demás, que siempre estás buscando sentirte mejor o superior, o estás tan consciente de ti mismo. La deslealtad. ¿Cuántas veces quizás alguien en un negocio puso su confianza en ti y lo traicionaste? O prestó dinero y no se lo pagaste. Fuiste desleal, fuiste infiel. La rebeldía, el no querer someterte a obedecer a tus padres cuando te piden lo que es justo y recto. El que te cuesta mucho trabajo obedecer en la escuela a los maestros cuando te piden lo que es justo y recto. Al patrón en el trabajo, al gobierno cuando te pide lo que es justo y recto. Cuando te cuesta mucho trabajo aún obedecer la palabra de Dios. Obedeces unas cosas, no obedeces otras cosas. Cuando te cuesta mucho trabajo someterte a tu marido y respetarlo, someterte a tus padres, la rebeldía. Los malos pensamientos de aquí nacen también de no tomar en cuenta a Dios. Ay, es que este es un mal pensamiento. No, es que no tomas en cuenta a Dios. El problema es que tú no tomas en cuenta a Dios. No es que no sabes, no es que no tienes Biblia, no es que no puedes, es que no tomas en cuenta a Dios. Cuando no hay amor en tu vida, cuando hay egoísmo, cuando no te interesas por el bien de los demás, sino más bien siempre estás buscando lo tuyo. En otras palabras, tú no vives amando, como dice la Escritura, buscando el bien, el beneficio de los demás, sin buscar ningún interés personal, nada a cambio, solamente amar por gratitud a Dios, darte por los demás, darte desinteresadamente. Todos estos años has buscado lo tuyo, por eso tropiezas.
Por eso es que ves la paja en el ojo ajeno. Por eso es que te amargas. Por eso es que criticas. Por eso es que discutes en casa con tus hijos, con tu esposa. Porque buscas lo tuyo. Tu motivación para vivir no es la correcta. Tú dirás, bueno, pero es que yo oro, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo doy diezmo, yo hago muchas cosas, yo predico la palabra de Dios, yo he hecho muchas cosas, pero ¿para qué las has hecho? ¿Cuál es el motivo? El motivo ha sido lo tuyo propio. Que Dios te salve, que Dios bendiga tu casa, que Dios ayude a tus hijos, que Dios ayude a tu marido, que todo te salga bien, que Dios te ayude en el negocio, que Dios te dé con esto, aquello. Tu motivo no ha sido el bien de los demás. Porque si fuera el bien de los demás, orarías, leerías y harías todo lo que dices, pero no te enojarías, no guardarías rencor, amarías al prójimo como a ti mismo, harías bien aún a aquellos que no te hacen bien, tendrías paciencia, tendrías mucho amor hacia los demás, no habría crítica en tu boca, chisme, no habría nada injusto, todo sería recto, tus pensamientos puros, tus palabras puras, tus acciones puras. Pero como tu motivo ha sido lo tuyo, ahora, aunque ores y leas y digas que no eres como los demás, eres un pecador. Sin amor, sin misericordia, sí, porque no vives aliviando el sufrimiento de los demás. Tu vida no está consagrada y dedicada a esta cosa, a hacerle bien a los demás, aliviar al que sufre, aliviar la necesidad del que está sufriendo una necesidad, sea tu padre, sea tu madre, sea tu hermano. Si no te da la gana, no lo perdonas. Y ahí traes tu cara de amargado, ahí traes tu cara de enojo, de molestia. Pero tú no tienes misericordia como para pensar que tu madre está cansada, que tu madre trabaja, que tu madre quizás necesita de tu cariño y comprensión. ¿No tienes misericordia? Solo le exiges el almuerzo, le exiges esto, le exiges aquello. O tu padre, o tu esposo, o tu esposa. Tus vecinos quizás con muchas necesidades y tú no sabes que ellos sufren. La gente de tu pueblo, de tu ciudad. La verdad de las cosas es que si tú estuvieras consagrada a la misericordia, ¿cuántas necesidades se aliviaran? ¿Cuánta gente se volvería a Dios? ¿Cuánta gente diría Dios es real porque yo lo veo en ti? Yo veo cómo te preocupas por mí. Yo veo cómo me soportas, cómo me perdonas, cómo me ayudas, cómo me diriges, cómo me corriges, cómo tu vida me es un testimonio tremendo. Porque yo veo que vives lleno de amor. Porque yo veo que tú visitas a los que necesitan ayuda. Das consuelo, das alivio material. Haces misericordia. Y aquí nace también de no tomar en cuenta a Dios la avaricia, ese deseo de retener más de lo que es justo en el dinero o en los bienes materiales. En otras palabras, cuando tú quieres más de lo que necesitas para vivir y andas codiciando bienes materiales o andas codiciando las cosas de este mundo o el dinero, la maldad, la malignidad, cuando tus palabras están diseñadas para destruir la reputación de otra persona, cuando tus palabras están diseñadas para hacer quedar mal al otro, tú dirás, no es chisme, solo te quiero platicar de algo que me preocupa, pero en el fondo de tu corazón quieres desahogarte, porque la otra persona te hizo algo, o te cae mal, o ya no te aguantas. Malignidad, contiendas, murmuración, en otras palabras, quejas frecuentes en vez de acciones de gracias y gratitudes a Dios por todas sus bondades. Se ve que eres bien malagradecido si no te has arrepentido como Dios pide. Eres bien malagradecido. ¿Por qué? Porque tú no eres una persona agradecida, como para decirle, Señor, gracias, que yo no perecí con esos miles o decenas de miles, no sé cuántos van a ser ya los muertos en un mes más que hagan el conteo del huracán este. Gracias, Señor, porque mi casa no se destruyó, porque hoy pude comer un plato de arroz. Gracias, Señor, porque tengo salud. Gracias por todo. Pero tú no vives así. Quizás ahora con lo del huracán traes un poquito, ahí tu conciencia despierta y dices gracias por la comida, pero porque te remuerde la conciencia, porque lees en los periódicos que la gente se está muriendo de hambre, pero no por otra cosa, porque a lo mejor hasta te da miedo que a ti te pase lo mismo, pero no lo haces todos los días, a cada momento, en cada lugar, bajo cualquier circunstancia, aún con tu marido inconverso, aún con tu padre que no te ama, aún con ese vecino necio, aún con esa situación en el trabajo, tú no eres agradecido. No eres agradecido. No brotan acciones de gracias. Compárate con el apóstol Pablo después de que lo azotaron con varas y lo pusieron en el cepo de más atrás de la cárcel y allá el carcelero lo llevó a la mazmorra, al lugar más que olía, pero olía a muerte. Un lugar sucio, no había luz, no había aire fresco. Ahí estaba en un instrumento de tortura después de que le hicieron pedazos la espalda con unas varas y él estaba cantando a Dios.
estaba agradecido por todo. Detracciones, hablar a las espaldas de las personas. Que tú no eres una persona que vas y dices las cosas con respeto y con sinceridad delante de la persona. Hablas detrás de la persona, como queriéndole morder la espalda, con un chisme, una crítica. Eso es pecado. Injurias, insultos a la esposa, a los hijos. Desobediente a los padres. Sí, te cuesta mucho trabajo obedecer a papá y a mamá, te cuesta mucho trabajo hacer la tarea, te cuesta mucho trabajo ayudar en casa. Rebeldía, sin afecto natural. Cuando ya ni siquiera hay ese amor hacia los hijos, cuando ya no te interesa delante de tus hijos prender la televisión y corromperte, o hablar una mala palabra delante de tus hijos, llenarte de ira o de cólera. ¿Qué es un pecador? No has aprobado tener en cuenta a Dios en tu vida. Y tu pecado es muy grande, porque no solo es una vida de pecado lo que has vivido. Por ese egoísmo has inducido a otros al pecado. Tú tienes que considerar, si tú realmente te quieres arrepentir, que has inducido a otras personas al pecado. A ver, ¿para qué te ha servido? ¿Para qué le has servido tú a tus hijos? Ponte a pensar por unos momentos. Tus hijos hoy son rectos, aman a Dios. Tus hijos hoy son personas que quieren a Cristo, que viven bien con Dios. ¿De qué le ha servido tu vida a tus hijos? Ponte a pensar. No basta con darles el alimento, la escuela o la ropa. ¿Realmente les has dado tu vida, tu tiempo, tu buen ejemplo? ¿O te han visto quejarte y murmurar y hablar del otro? ¿O te han visto discutir con tu esposo cuando vas a la iglesia? ¿O te han visto durante tu vida pasada haciendo cosas incorrectas y les diste un pésimo ejemplo con tus palabras, con tus vicios? ¿De qué le ha servido tu vida a tus hijos? ¿De qué le ha servido tu vida a los demás? Tu ciudad. Yo te pregunto el día de hoy, ¿hay un avivamiento en tu ciudad? ¿Hay un derramamiento del Espíritu Santo en estos lugares, donde la gente se esté salvando, uno por aquí, otro por allá, y ahí va el Espíritu Santo trayendo personas? ¿De qué le has servido tú a tu ciudad? Ponte a pensar. Tu ciudad está perdida. Acaban de morir muchísimos en este fin de semana. ¿No te ha venido un redarguir de la conciencia de que un día Dios te va a pedir cuentas de esas gentes que fueron al infierno en este huracán? ¿No te has puesto a pensar que tú tienes parte y culpabilidad porque tú no has decidido vivir una vida llena de amor y misericordia para convertirte en un intercesor? Alguien que ora frecuentemente con carga, con lágrimas, con sinceridad por este país que está perdido y lleno de pecado. Porque te has sentido muy cómodo viniendo a la iglesia a escuchar sermones, o abres tu Biblia en la casa buscando los salmos, una promesa, una bendición, o le pides a Dios por tu salud, mientras que toda esta gente hoy, muchos de ellos van camino al infierno. Porque tú no intercediste por ellos. A ver, ¿cuándo has derramado lágrimas por esa gente que está perdida? Ponte a pensar unos momentos. Qué secos están tus ojos. Quizás derramas lágrimas por lo que te hacen, pero no por lo que están sufriendo los demás. Por el camino de perdición que lleva a tu vecindario. Y decías que era un detallito de lo que te ibas a arrepentir. Qué engañado está tu corazón. Es toda una vida perversa, egoísta, llena de pecado, que has usado para lo tuyo y no para lo de Dios. No es cualquier cosa. No es un detallito. Que todo está mal en tu vida. Todo. Tú no puedes decir, bueno, tengo algo bueno. No hay nada bueno. Isaías 1, versículo 5 al 17 dice que no hay nada bueno. Desde la planta de los pies hasta la mollera de la cabeza, todo en ti está mal. No hay nada bueno. Si el propósito de tu vida, el motivo de tu vida no ha sido amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas y amar a tu prójimo como a ti mismo, todo está mal. Aunque hayas orado, aunque hayas leído, aunque ya hayas dejado el adulterio, aunque ya hayas aprendido mucha Biblia, aunque ya no seas igual que antes, aunque dejaste los vicios y dejaste las borracheras, todo lo has hecho, pero siempre movido por un motivo egoísta. Porque si lo hubieras hecho por un motivo de amor, por un motivo recto, hubieras dejado todos los pecados. Porque hubieras acabado con la raíz del pecado, que es ese egoísmo, ese amor a ti mismo. No, todo está mal en tu vida, tienes que ser honesto. Por eso es que solo son pocas los que se salvan, dijo Jesús. Porque mucha gente no quiere ser honesto consigo mismo. Porque dice la Biblia que mucha gente no quiere ser honesta. Es tanto el orgullo y la soberbia que dice, no, yo no soy tan malo.
Es que yo he sido un buen padre. Es que yo trabajé toda mi juventud, le ayudé a mis padres, hice esto y bueno, ¿y qué? ¿Qué se compara todo eso que has hecho con lo que no has hecho? ¿Con toda la gente que se ha ido al infierno por tu egoísmo? ¿Con tus hijos perdidos hoy? ¿Con tus motivos egoístas? ¿Cómo puedes tú tratar de rescatar de tu pasado supuestamente esas buenas obras? Dice la Escritura, lo que los hombres tienen por sublime para Dios es abominación. De ninguna manera, no te engañes, no te engañes. Todo está mal en tu vida. A lo mejor tú estás tan engañado que dijiste, en esta campaña del amor aprendí que debo perdonar. Qué bueno que aprendiste que debes de perdonar y eso es bueno. Pero el engaño de tu corazón te puede llevar a esto. Pensar que era lo que te faltaba o que era tu único pecado. Quizás habrá algunas personas que sí era el único pecado, porque ya se habían arrepentido de todos en estos últimos días y era el estorbo para entrar al reino. Pero no te engañes tú si este no es tu caso, de decir que solo te faltaba perdonar. Te falta ver toda tu vida de pecado. Toda tu vida de pecado. No digas, me di cuenta que no he perdonado. No, date cuenta que toda tu vida ha sido en pecado. Que desde la juventud, adolescencia, madurez, matrimonio, hijos, hay un recuento muy largo de pecados que has cometido. Tienes que entender algo esta noche. El pecado te echó a perder. Te echó a perder. Definitivamente el pecado trae terribles consecuencias a la vida del pecador. Por eso Jesús dijo, son pocos los que se salvan. Tú tienes que entender esto. El pecado es destructivo, es espantoso. El pecado trae consecuencias espantosas. Una de ellas endurece el corazón, te hace insensible a lo bueno y te hace muy sensible a lo malo. Te hace muy egoísta el pecado. Es gravísimo el pecado. Ve que tan grave es el pecado que por un solo pecado Adán perdió su comunión con Dios y jamás volvió a tener comunión con Dios, como la tenía en el huerto del Edén. Ya no volvió a tener comunión con Dios, se acabó. Tenía que ir a través de sacrificios, de animales sacrificados, para poder tener una comunión con Dios. Mas ya no hablaba con Dios, ya no habitaba Dios ahí. Dios no puede morar donde hay pecado, entiéndelo, el pecado es muy grave, el pecado destruye. Ve el pueblo de Sodoma, cómo fue destruido, no por un huracán, llovió, no agua, fuego y azufre del cielo. Muchísimos, 5 ciudades fueron destruidas, dice la Biblia, completamente sepultadas. ¿Por qué? Por el pecado de la inmoralidad. Ahora fíjate, ellos no tenían Biblia, ellos no tenían predicador como tú, ellos no tenían cassettes, ellos no sabían que Cristo había muerto en una cruz. Y fueron condenados y hoy están en el infierno. ¿Qué te espera a ti? Con toda la luz que tienes, con toda la benignidad de Dios, con todo lo que Dios en su paciencia ha soportado, insultos, malos pensamientos, rencores. ¿Qué te espera a ti? Si no es la misma condenación, entiéndelo bien. La misma condenación. Para Dios no hay diferencia de personas. Para Dios no hay diferencia de personas. El pecado te echó a perder de tal manera que ahora, fíjate bien, obedeces a tus deseos. Por eso es que de pronto decides el fin de semana o después de un mensaje dices, voy a cambiar, ya no me voy a impacientar, ya no voy a codiciar con mis ojos, ya voy a ser diferente con mis hijos, le voy a tener más paciencia a mi mujer, voy a ayudar a mamá, voy a amar a mis hermanos, a mis primos. Y de pronto te cuesta otra vez un chorro adentro, te cuesta hacerlo. Fíjate cómo estás atrapado. Eso es horrible, es espantoso. Estás atrapado. El pecado te atrapó, dice la Biblia en Proverbios. Fuiste atrapado en tus deseos. Estás adentro de una prisión. Y quiero decirte que no son tablas. Son barrotes de acero los que están rodeándote. Es horrible el pecado porque estás atrapado en tus propios deseos. Por eso es que no te nace orar. Un día oras, otro día no oras. Un día tienes ganas de leer la Biblia, otro no. Un día estás de muy buen humor y perdonas al vecino, otro día estás guardándole cosas en tu cabeza al vecino, a tu marido. Qué horrible el pecado. Dice la Escritura, podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal, en Jeremías. Yo te pregunto el día de hoy, ¿podrás tú hacer el bien estando habituado a hacer el mal? Estás atrapado en el pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Sabes tú qué significa muerte? Eso, muerte. ¿Estás perdido?
¿No te has puesto a pensar en eso? ¿No te has puesto a razonar lo que dice la Escritura de tu condición? Estás perdido, entiéndelo, estás muerto delante de Dios. No tienes vida espiritual. Si hoy te mueres, te vas a ir al mismo infierno. Si quieres hacer el bien, no puedes. Los deseos te ganan. Estás atrapado. Estás perdido. ¿Te habías puesto a pensar tú en eso alguna vez? Tu condición. Quizás no la has tomado en serio porque tú en tu soberbia piensas que eras bueno. En tu soberbia piensas que no estabas tan mal como los otros. En los falsos consuelos que has abrazado, que ya acepté a Cristo, que ya me arrepentí, que ahora hago lo bueno, que ya dejé estos pecados, que ya hago oración, en esos falsos consuelos te estás tú poniendo tu esperanza, vas a ser avergonzado. Porque esos falsos consuelos no te van a salvar. Para nada. Para nada tienen poder para quitarte el pecado. Para nada tienen poder para sacarte de la prisión donde te encuentras. Para nada tienen poder, escúchalo. Por más que ores, por más que ayunes, por más que llores, estás atrapado en tus pecados. Entiéndelo, dice la Biblia, estás muerto en tus delitos y pecados. Así dice Efesios, lo acabamos de leer. Muerto en tus delitos y pecados. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Pregunta Dios en Jeremías. ¿Podrá mudar el etíope su piel? ¿Podrá el que es de color hacerse blanco? No puede. ¿Podrá el tigre de la montaña que está con rayas quitarse las rayas? No puede. Así tú tampoco. No puedes realmente. Estás atrapado en tus pecados. Intentas hacer el bien, pero no puedes. Ve que todos estos años que has estado pecando no fue gratis. Dice la Biblia en Gálatas 6:7, lo que siembras, cosechas. Lo que siembras, cosechas. No fue gratis pecar. Has endurecido tu corazón, leímos en Efesios, eres insensible, está cauterizada tu conciencia, tienes doctrina, tienes Biblia, tratas de hacer lo bueno, pero hay otra ley dentro de ti que te gobierna, el egoísmo, el amor a ti mismo. Tu condición es miserable. El pecado es horrible. No hay virtud en pecar, no creas tú que es cualquier cosa. Lee la Biblia con la razón y te vas a dar cuenta que muy pocos se han salvado en la Biblia. Y yo te lo puedo demostrar esta noche con todo respeto, nos podemos sentar aquí tú y yo, y vamos a ver que muy pocos se salvaron en el Antiguo Testamento. Hay muy pocos de los cuales se narra de una salvación. Y muchos sí, dice que fueron condenados. Y Jesús dijo, son pocos los que se salvan. Él no mintió, Él no engañó a nadie. ¿Por qué? Porque Él sabe una cosa, que para salvarte tienes que dar el primer paso. ¿Cuál es? Reconocer que eres un pecador, y no pequeño, eres el primero de los pecadores. Y si tú no reconoces eso, que eres el primero de los pecadores, que tus pecados son abominables delante de Dios, que tu vida de pecado es espantosa, que tu egoísmo es aborrecible para Dios, tú jamás, entiéndelo, podrás alcanzar misericordia de Dios. Por eso leímos que el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:15 dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, Cristo vino al mundo a salvar nuestros pecados, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. ¿Qué reconocía el apóstol Pablo? Que era un gran pecador. Que era un gran pecador. Que aunque ya lo había abandonado y Dios lo había perdonado, su vida pasada había sido una vida en pecado. Él no se arrepintió solo de una cosa o dos cosas, se arrepintió de una vida en pecado. Cuando Dios le trajo convicción de pecados, él se dio cuenta que no era cualquier cosa, que era el primero de los pecadores. Y quiero decirte que muchos de ustedes ni siquiera se comparan al apóstol Pablo antes de convertirse. Porque él guardaba la ley, él ayunaba, él oraba, él leía, él hacía muchas cosas. Tú no haces ni eso. Oraba varias horas al día, Pablo. Ayunaba varios días a la semana. Se sabía la Biblia de memoria. No practicaba pecados escandalosos. Era un hombre irreprensible en cuanto a la ley. Celoso. Lleno de un celo por Dios. Tú no tienes eso. Y te estoy hablando de Pablo antes de arrepentirse. Y fíjate cómo le vino la convicción a él. Cómo realmente entendió su condición. Dijo, soy el primero de los pecadores. Ay de ti que te sientes bueno o medio bueno. Ay de ti que no eres tan malo según a tu propia opinión. Ay de ti que dices que solo te tienes que arrepentir de 2 o 3 pecaditos. Ay de ti que dices, yo no soy como los demás. Si no te sientes el primero de los pecadores, no entras. No entras. No entras. No entras. Y no estoy hablando de sentir dolores, de tirarte al piso. No, de hacerte responsable de tus pecados. De razonar
y entender que si te vas a arrepentir, te vas a arrepentir de una vida entera de pecado, egoísta, y ver que tu pecado no es cualquier cosita, y avergonzarte delante de Dios. Avergonzarte delante de Dios. Avergonzarte de todo corazón. No minimizar tu culpa. No hacerla más pequeña de lo que supuestamente tú crees que es. Ver tus pecados como Dios los ve. El problema es que te has querido sentir un poco bueno. Ah, cuántas justicias hay en tu boca para señalar, para decir. Pero cuánta poca convicción hay en tus labios para decir, soy el primero de los pecadores. No, no eres una víctima, no eres víctima, eres responsable de tus actos. Eres responsable. Dios te dio conciencia, te dio muchas cosas en su benignidad, te dio Biblia, te dio la creación. Tienes que verte como lo que eres, no eres víctima, eres un delincuente moral. Eres un prófugo de la justicia de Dios. Estás escapando de las manos del Altísimo. Pero el día que Él te atrape, dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y yo te digo una cosa, Pablo, la Escritura, el libro de Hebreos, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hoy tú te le escapas con un falso arrepentimiento. Hoy tú te le escapas echándole la culpa al otro y justificándote tú. Hoy tú te le puedes escapar a Dios haciendo algunos cambios en tu vida. Pero hay un día que no te vas a escapar de Él. Que vas a caer en sus manos. Que te va a atrapar. Y dice la Biblia, Dios es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque el día que te atrape Jehová, el día que te tome en sus manos, el día que caigas en sus manos, va a ser demasiado tarde para arrepentirte, para llorar, para reconocer que eres el primero de los pecadores. Es el juicio final. Es el día de tu muerte, a lo que me refiero. Con todo respeto lo digo, muchas personas que murieron recientemente no pensaban que iban a morir. Se acostaron pensando que mañana iban a ver el sol. ¿No te vaya a pasar a ti lo mismo también? Pensando que tú no vas a morir. Pensando que mañana vas a ver el sol. ¿Quién sabe? Nadie lo asegura. Está establecido, dice la Biblia en Hebreos 9:27, que los hombres mueran una sola vez. Está establecido la muerte. Dios ha decretado el día de tu muerte. Y a lo mejor tú en tu soberbia piensas que te faltan 40 años. Y ignoras que te faltan 2 semanas. Y vas a caer en las manos del Dios vivo. Vas a caer en sus manos. Y ese día va a ser muy doloroso para ti. Porque no te vas a encontrar con el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, con un Cordero derramando su sangre por ti. No, te vas a encontrar con un Dios airado, indignado, con un rostro de indignación y de ira contra ti. ¿Por qué? Te dio una vida para vivirla en esta tierra. Te dio una vida para servir a tus padres, a tus vecinos, a tu prójimo, a tu esposo, a tu esposa, a los hermanos y a las personas que te rodean. Y no lo hiciste. No lo hiciste. Vas a caer en sus manos. Eres un delincuente moral. Si no te ves así, el primero de los pecadores, no hay oportunidad. No la hay. Necesitas verte como Dios te ve y ser convencido de tus propios pecados. Escucha estas palabras de Dios a un pueblo como tú, que tenía Biblia, que oraba, que cantaba, pero que no vivía rectamente delante de Dios. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Son palabras de Dios. Tú te podrás lavar con lejía, podrás agarrar el detergente más fuerte, el ácido más fuerte, para tratar de limpiar tu corazón sucio, egoísta. La mancha de tu pecado permanece. Podrás hacer esfuerzos personales, escúchalo bien, podrás hacer muchos esfuerzos personales, orar, ayunar, la mancha de tu pecado permanece delante de Dios. Y aún atrapándote en tus propios deseos. Qué terrible es el pecado. Qué terrible es tu destino. Qué horrible es pecar. Y la paga que está para ti, el salario que vas a recibir es la eterna separación de Dios en un infierno de fuego, donde no habrá oportunidad de salir jamás, donde serás atormentado día y noche por el fuego, por la soledad, por tu conciencia, que te va a decir, tú tuviste oportunidad para perdonar, no lo hiciste.
para arrepentirte. Tuviste oportunidad. Se te predicó la palabra. ¿Cuántas personas de tu ciudad se van a acercar en el infierno aquel día y te van a decir, tú aquí con nosotros? Pero si nosotros íbamos a los bailes, nosotros íbamos a las fiestas, tú ibas a la iglesia. Tú aquí con nosotros. Pero ¿cómo es posible? Si a ti se te predicó el arrepentimiento, tú ibas a escuchar la palabra de Dios. Tú tenías Biblia. Yo me doy cuenta que estoy aquí porque yo iba a los bailes, porque yo amaba el mundo. Pero tú, ¿cuán grande va a ser tu sorpresa aquel día? ¿Cuánto remordimiento de conciencia? Una eternidad sin fin. Nunca se acabará el tormento y tu conciencia no cesará de condenarte y de recriminarte. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Cómo es posible que amaste más esto o aquello? Qué grande fue tu orgullo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que arrepentirte de toda una vida de pecado. De toda una vida de pecado. No de unos pecados. De toda una vida de pecado. De toda. Desde que tienes uso de razón. Y renunciar a ese pecado de corazón, para que entonces Dios pueda tener misericordia de ti y pueda realmente intervenir Dios, porque si no interviene Dios, no te salvas jamás y no abandonas jamás tus pecados. Cerremos nuestros ojos. ¿De qué me tengo que arrepentir? Si tú verdaderamente en estos días, al escuchar la campaña El Camino del Amor, has estado reflexionando, pensando sobre tus pecados, sobre tu vida, esta noche has conocido de qué te tienes que arrepentir. Por eso Jesús dijo que la puerta era estrecha, ahora lo entiendes más claro. Solo aquellos que se hacen responsables ante Dios y ante los hombres de una vida entera de pecado, de una vida dedicada al pecado. Y acuérdate que cuando hablo de pecado no hablo de borrachera solamente o de golpes, hablo de ese egoísmo que te hablé el domingo, de esa falta de amor que he estado hablando estos días, de esa falta de corazón misericordioso, puro, perdonador. A eso se refiere la Escritura. Tienes que reconocer que tu vida pasada así ha sido. Tienes que ser convencido por Dios, verte como Dios te ve. Y el problema con muchos de ustedes es que no hay convicción del Espíritu porque no creen este mensaje. Se les hace demasiado, quizás exagerado. No lo crees. Si lo creyeras, llorarías. Si lo creyeras, ya hubieras dejado los pecados. Si lo creyeras, hubiera ya cambios profundos en tu vida. Y no lo crees, no porque no lo creas solamente, porque hay rebeldía dentro de ti. Rechazas esta verdad tan clara, por cuanto, por un lado, el pecado te atrapó, o no te sientes tan pecador. No crees que tú eres esta persona que mencioné esta noche. Quizás solo has visto unos enojos, unas impaciencias, una amargura por aquí, algo así. Pero el problema es que no te hace responsable. Yo te voy a sugerir algo, o sea, no te bases, no te confíes solo en lo que sientes o en lo que te dicen algunas personas por ahí de que la salvación es por gracia y que basta con confiar y cosas de esas. Tú tienes que hacerte responsable de tu propia alma. Tienes que estudiar la Biblia y darte cuenta que la Biblia, la palabra de Dios te dice, te menciona que tienes que arrepentirte de una vida de pecado.
de una vida de pecado, entera. Tienes que ver tu pasado como Dios lo ve, no justificarlo. Tienes que mirar tu pasado como Dios lo ve. Mirarlo como Dios lo ve. No medirte con la regla de las predicaciones nada más, o del amigo, del otro, o de lo que ves en los otros. Ya basta. Mídete con la regla de Dios. Mídete con esta regla, el camino del amor. Mídete con esta regla. Mídete con esta regla. Mídete con esta regla. ¿De qué te tienes que arrepentir? De una vida de pecado. Ve que desde tu juventud, recuérdalo siempre, te desviaste. Buscaste tus deseos. Desobediencias, rebeldías, mentiras, enojos, codicias, inmoralidades, robos, engaños. Y aún conforme fueron pasando los años, en vez de arrepentirte porque tu conciencia te estaba diciendo que estabas mal, seguías haciendo lo malo. Y se endureció más tu corazón. Y quizás abrazaste el engaño de la religión dentro de tu egoísmo. Abrazaste el engaño de la religión dentro del egoísmo. Abrazaste el engaño de la religión. Escucha las palabras de Dios para un pueblo como tú. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de tus sacrificios? Estoy fastidiado de tus sacrificios. Cuando vienes a mi casa a presentarte delante de mí, solo vienes a pisotear mi casa. Aún todo lo que haces no lo soporto. ¿Por qué? Porque están llenas de pecado tus manos, tus pies. Porque tu corazón ha sido egoísta, insensible. ¿Sabes qué dice el Señor? Que Él no quiere la vida que vives. Que no le sirve para nada. Para nada. Pero para nada. Tienes que aborrecer tu vida. Toda tu vida pasada. Todos tus pecados. Ese egoísmo, ese amor a ti mismo. Si quieres dar el paso y cruzar por la puerta. Jesús dijo, entrad. 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 Tú debes dar el paso. Tú debes dar el paso. Jesús dijo, entrad, entrad. Tú debes decidir arrepentirte de todo corazón, abandonando todos los pecados de una vida de pecado. No solo los pecados que te mostró tu conciencia en esta campaña, no solo el enojo, la impaciencia, no, una vida entera de pecado. El Señor dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y eso habla de un arrepentimiento ya, definitivo, no es poco a poco. El Señor dice, deja de hacer lo malo. Quiere decir, abandona la práctica del pecado ya, deja de hacerlo. No lo hagas más. Lavaos y limpiaos. Si vuestros pecados, dice aquí, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Te fijas? Hay una condición para que puedas ver la blancura de tu alma. Primero ver la negrura de tus pecados. Y una vez que veas la negrura de tus pecados, entender que el pecado ha traído una gran ruina a tu vida y a tu alma. Te ha atrapado el pecado. El pecado te ha aprisionado con sus deseos y pasiones. Eres hoy alguien que se guía por los deseos de la carne, mas no por la voluntad de Dios. Eres hijo de la ira. ¿Qué quiere decir? Vas a heredar el infierno. Ve tu condición perdida, entiéndela, despierta de tu sueño de muerte. Ya no te bendigas en tu corazón diciendo, no soy tan malo, no soy como los demás. Ya no te bendigas en tu corazón.
enfrenta tu vida de pecado. Enfréntala. Hazle frente. Humíllate. Así como te has espantado estos días de ver la destrucción, la desolación de un huracán, espántate de ver la destrucción y la desolación de tus pecados. Muestra el mismo respeto, el mismo temor. Muestra que realmente quieres arrepentirte. Arrepentirte de toda una vida de pecado. De toda una vida de pecado. Enfrenta tu realidad. Una vida dedicada al pecado. Y ya por favor, no te justifiques, no te compares con otros. Es una vida de pecado, eres un pecador, eres una pecadora. Ese es tu nombre, un prófugo de la justicia divina, un rebelde que se escapa hoy de las manos de Dios, que se esconde tras las hojas de higuera de la religión, pero que no se viste de la justicia que Dios da a los que se arrepienten. Y recuerda lo que un día vas a ser atrapado. Estas personas que murieron, y lo digo con tristeza y con dolor, con respeto, no pensaban que iban a morir. Ellos no pensaban que iban a morir. Tienes una cita a la cual no podrás faltar. Es la muerte. Ya la estableció Dios. Ya tiene el día. El segundo exacto lo tiene establecido Dios. Llegará el momento donde Dios dice, hasta aquí, se acabó mi paciencia, hasta aquí. Eres un prófugo, eres un delincuente moral, eres pecador. Y si no reconoces, si no te sientes como el primero de los pecadores, no entras. Así dice la Escritura. No entras, no entras, no entras por esa puerta. Por más esfuerzos que hagas, aunque te retuerzas en la silla, aunque luches con tu conciencia, aunque muestres una santidad aparente, aunque reprendas el pecado con vehemencia, con celo, no vas a entrar. No vas a entrar. No vas a entrar. No vas a entrar. No te engañes más. No te engañes. Tienes que verte como el primero. Si nunca te has visto como el primero, es que has resistido la benignidad de Dios. Conociendo a Dios, no le has dado gracias. No lo has servido. Lo has conocido tan claramente en la Biblia, en la creación, en tu conciencia, pero no lo has servido. Y no lo has servido por una sola razón. Porque no lo amas, entiéndelo bien, no te engañes, tú no amas a Dios. Tienes sentimientos de afecto, es distinto. Tienes emociones, pero no es el verdadero amor que Dios pide, que es el abandono de todos tus pecados, el egoísmo, y una disposición radical a hacer el bien siempre a Dios y a los demás. Tienes que entrar. Jesús dijo, entrad, 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 entrad por la puerta estrecha. Entrad. Medita por unos momentos que es tu responsabilidad cruzar esa puerta. Que las medidas son muy estrechas, muy comprimidas, que es uno a la vez, y que hay muchas cosas que te impiden entrar si no eres radical. Pero si esta noche decides reconocer tus pasados, tu pecado, tu vida de pecado pasada, abandonar tu egoísmo, tú puedes cruzar esa puerta. Pero si no lo decides, te quedas de nuevo afuera. Y el tiempo pasa, el corazón se endurece y Dios se retira. Es terrible el pecado, es horroroso.
es espantoso. Sus frutos son destructivos, son incalculablemente abominables. Por eso la Escritura desde Génesis a Apocalipsis lo reprueba, lo condena. Por eso es que Cristo fue azotado, crucificado y muerto, para terminar con el pecado. No es cualquier cosa pecar, no es cualquier cosa. Transgredir los mandamientos del Señor es horrible. Ve a Adán, ve Sodoma, ve Noé, ve el pueblo de Dios, ve el pueblo de Israel. Tuvieron Biblia, milagros, manifestaciones, salvación. La mayoría perecieron en el desierto. No, el pecado no es cualquier cosa, no es un detalle. El pecado es algo muy aborrecible, muy abominable. Eso que has dejado entrar a tu corazón no es cualquier cosita. Es precisamente la simiente por la cual el diablo se rebeló contra Dios. Es lo que te constituye en un hijo de las tinieblas, en un hijo de la ira, en un enemigo del Dios Altísimo. Es lo que te hace a ti un pecador de la planta de los pies a la punta de tu cabeza. Es lo que te convierte en una persona destructiva, dañina para tus hijos, para la sociedad, para los que te rodean. No es cualquier cosa el pecado. El pecado destruye, corrompe, destruye. Hace mucho mal el pecado. Por eso es tan grande el castigo. El infierno es espantoso, porque así de grande es pecar contra Dios. Porque Dios ha sido bueno contigo. Porque Dios te ha dado muchas cosas. Conciencia, razón, Biblia, salud, alimento. Te ha dado a su Hijo. Te ha dado el Espíritu bendito y santo. Te ha traído todo lo necesario. Y tú lo has rechazado. Por eso es tan grande el castigo. Porque Él ha sido muy bueno contigo. Y Él no merece que tú lo trates así. Él no merece eso. Él no merece que tú lo trates así. Debes dejar de pecar. Es horrible. Debes abandonarlo. Debes de decidirte ya a dejar de servir al diablo, a sus deseos, a su reino. Y debes empezar a humillarte con dolor, con vergüenza, con quebranto, con decisión. Volverte a Dios. Volverte a Dios. Volverte a Dios. Volverte a Dios. Medita por unos momentos solamente. Qué horrible es el pecado. Qué horrible ha sido tu vida de pecado. Qué inservible, qué inútil. Te has hecho inútil. De veras, para nada. Pero para nada ha sido buena tu vida de pecado. Para nada. Pero para nada. Lo que tú tienes por bueno para Dios es abominable. Ese es el gran problema. Debes renunciar. Debes abandonarlo. Debes darle la espalda. Debes aborrecerlo. Debes terminar con él ya. No importa tu edad, si tienes 70, 60 o tienes 14. No importa tu edad, no importa tus antecedentes, si te tenían por muy espiritual, que la gente sepa que no eras espiritual, reconócelo, dilo, confiésalo, háblalo, destruye tu imagen, destruye el ídolo. Avergüénzate de tus hechos, restaura lo que tienes que restaurar, vuélvete a Dios, vuélvete al Creador, busca su misericordia, busca su clemencia, busca aplacar su ira, dejando de hacer lo malo, empezando a hacer el bien, restituyendo al agraviado, al que ofendiste, al que despreciaste en tu corazón, al que robaste. Escapa. La prisión es espantosa. Los barrotes son de hierro, son de acero, no sales fácil. Escapa. Escapa. Humíllate para que se abra la puerta, para que Dios tenga compasión de ti. Dios solo se duele y se compadece de aquel que le teme, de aquel que se encuentra atrapado en sus pecados, de aquel que reconoce que su vida pasada fue una basura, una abominación, de aquel que se siente el primero. De él se duele Jehová, de él solamente, de ella. Y Jehová es el único, entiéndelo, que puede abrir la puerta. Nadie más. La religión no puede.
Tus propios deseos no pueden. Aún tus esfuerzos no pueden. Solo Él tiene poder para abrirte la puerta. Solo Él tiene poder. ¿Por qué no te humillas? ¿Por qué no reconoces? ¿Por qué no terminas esta noche con el pecado? Te vuelves a Dios. Restituyes. Un abandono total y completo. De corazón. De corazón. Entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino, ancha es la puerta que lleva a la condenación. Muchos son los que entran por ella. Estrecho es el camino, estrecha es la puerta que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. ¿Sabes que Dios te acercó a la puerta? ¿Sabes que estás muy cerca de la puerta? ¿Sabes que Él te ha traído a la puerta? Baje su voz, por favor. Por favor, me interrumpe un poquito para hablar. Guarde sus sentimientos. ¿Sabes que Dios te acercó a la puerta? ¿Sabes que Dios te acercó a la puerta? Vas a dar el paso. Vas a dar el paso. Yo te pregunto, ¿vas a dar el paso? ¿Vas a cruzar la puerta? ¿O pensarás como aquellos? A mí no me va a pasar. A mí no me va a alcanzar. ¿Y qué si la semana que entra viene otro huracán? ¿O viene otro más fuerte? ¿O tiembla? ¿O estalla el volcán? Y si no te arrastró el agua, te va a arrastrar la lava. Y si no te arrastra la lava, te va a arrastrar tu pecado al infierno. ¿A dónde podrás huir? Él te ha acercado a la puerta. Humíllate. Humillarse no es solo llorar. Es una decisión profunda del corazón. Dejar de hacer lo malo. Abandonar el pecado. Perdonar a quien debes perdonar. Hacer lo que tienes que hacer. Decidirte. Y eso nace de adentro. Y no se tiene que sentir nada. Es una decisión que no tiene que ver con sentimientos, que no tiene que ver sino con una voluntad que se rinde a Dios. Ríndete. Ríndete. Sé humilde. Cruza la puerta. Atraviésala. No importa el precio que tengas que pagar. No importa el precio que tengas que pagar, lo que tengas que dejar, lo que tengas que cambiar, lo que tengas que reconocer y aceptar, lo que tengas que hacer, debes cruzar la puerta. Debes cruzarla. Acuérdate las palabras del apóstol. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Eres tú uno de esos? ¿Te sientes como el primero de los pecadores? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Sabes qué es un pecador? ¿Ya entendiste? Es el que se arrepiente de toda una vida de pecado.
Es el que reconoce todos sus pecados pasados, de los que se acuerda, le duele, los abandona, los confiesa, se aparta, abandona el egoísmo, el amor propio, el amor a ti mismo. Solo a esos vino a salvar Cristo Jesús. Él no vino a salvar al que no quiere reconocer esto, solo a los pecadores. Y tú sabes que es un pecador esta noche. Tú ya entendiste que es un pecador. Eres tú. Un pecador es aquel que reconoce su vida pasada de pecado, que se siente perdido, muerto en sus delitos y pecados, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Solo a ellos vino. ¿Ya entendiste? Solo a ellos vino. No viene para aquel que dice yo no soy tan malo. No viene para aquel que siempre se está justificando. No viene para aquel que sabe mucho de Biblia. Viene por los pecadores verdaderos. Y un pecador se humilla, reconoce, como esta mujer, se avergüenza, aborrece el pecado, aborrece su vida pasada. Se siente culpable ante Dios. Ya no se justifica más de sus hechos. Ya no señala. Ahora solo ve su alma podrida. ¿Eres tú un pecador así? Si tú no eres un pecador así, Cristo no vino a salvarte a ti. Si tú no eres un pecador así, Cristo no vino a salvarte a ti. No es para ti la salvación entonces. Es para los pecadores. ¿Eres tú un pecador? Reconócelo. No te justifiques. Reconócelo. ¿Qué dirá la gente si se entera? No importa. Preferible ser avergonzado delante de los hombres y no delante de Dios. Pero es que me tienen por una persona muy espiritual, no importa. La mujer pecadora se avergonzó delante de todos. ¿Hay aquí alguna pecadora? Yo quiero que estén con sus ojos cerrados, por favor. Quiero que estén con sus ojos cerrados por unos momentos. Gracias. ¿Hay aquí algún pecador? Levante sus manos, por favor. Si hay aquí alguna pecadora, si hay aquí algún pecador. Póngase de pie sobre su silla, por favor. Llevemos esto en el corazón. Que sea una limpieza de corazón, un abandono total de los pecados.
que sea una total confianza en Dios y en su palabra. Dios ha hablado esta noche. ¿De qué me tengo que arrepentir? Se llama el mensaje. Y nos habla de un verdadero arrepentimiento.